Saludamos al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es profesor catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio y en otros como el periódico Reforma, con sendos editoriales. Bienvenido, como siempre. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. ¿Cómo estás de salud? ¿Ya te aliviaste del COVID que te dio repentino? Fue repentino y corto. Y fugaz. Y fugaz. Te hemos invitado para que comentemos los de adelante que corren mucho, los de atrás que se quedarán, y los que se están quedando atrás son los padres y los familiares de los 43, quienes buscan, anhelan no solamente justicia por lo que haya sucedido con sus hijos y parientes, sino quieren saber la verdad, quieren saber qué sucedió. Ha habido mucha información al respecto, sin embargo tú tendrás una primera aproximación de todas estas cosas porque ya está nuevamente involucrado. Han mencionado con insistencia en estos tiempos electorales a Omar García Harfuch, quien aspira a ser precandidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Carlos, en un momento vamos contigo porque primero vamos a dar cuenta del contexto apropiado, es decirle que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hoy dio a conocer, hoy informó que el aspirante a la candidatura de Morena por la Ciudad de México, Omar García Harfuch, formó parte de la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Afirmaba que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Le preguntaron a Encinas, pues sí aparece el nombre de Omar García Harfuch. Esto lo dijo cuando presentó un segundo informe de la Presidencia de la República en torno a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Tenemos la información, Oscar Zúñiga. Tú estuviste atento a esta conferencia de prensa, este informe de Alejandro Encinas que fue comentado con los padres y familiares de los 43. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, al dar a conocer el segundo informe precisamente del caso Ayotzinapa, manifestó que, y fue concreto sobre todo al señalar que Omar García Harfuch, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, está entre los funcionarios que participaron en la creación de la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa, donde dijo que el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina será parte del proceso que se está desahogando en la Fiscalía, ya que su nombre aparece 2 veces en este informe. Escuchemos lo que dijo Alejandro Encinas. Los agentes de la Fiscalía mencionaron a Omar García Harfuch como uno de los participantes en estas juntas de autoridades. Sin embargo, no está en esta diapositiva que usted presenta. Preguntarle si también se lo mencionaron a usted, el señor innombrable, como le llama. Y sobre la primera, está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente pues, no están los nombres completos. Se aparece, ahorita que lo veas ahí en el documento. ¿Sí? A ver, ¿cómo que no? Claro que sí, hombre. Está en el reservado, ¿va? Hijo, y si pasamos, no, es que si les paso la lámina, la van a fotografiar. Está, así de concreto. Asimismo, Pepe reveló que elementos del ejército se vieron involucrados en la desaparición de los 43 normalistas e incluso recibieron órdenes del grupo delictivo Guerreros Unidos, a quienes se les entregaron a los jóvenes para ser ejecutados y desaparecidos. Así lo dijo. De los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, que existía un vínculo y contubernio entre el grupo delictivo de Guerreros Unidos y las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecuacuilco y Huizuco, la Policía Estatal, la Policía Ministerial Estatal, la Policía Federal, así como con elementos del Ejército Mexicano. Agregó que al momento se tiene
identificadas 434 actores relevantes que participaron en la desaparición de los normalistas y bueno, pues de estos hay 132 personas detenidas. Así lo dijo. Identificar a 434 actores relevantes que participaron directa o indirectamente en la desaparición de los muchachos y en la segunda desaparición, que es la verdad histórica. Por otra parte, Pepe dijo que recibió un amparo que concedió el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México al señor Tomás N., en donde se le prohíbe a él decir la verdad y señalarlo como un torturador. Pepe, el reporte. Es decir, esto fue el comentario al amparo que ha recibido a través de abogados, desde luego, Tomás Herón de Lucio. A él se refiere, quien era el director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, quien tuvo a su cargo justamente esta etapa crítica, luego de ocurridos los hechos que implican la desaparición de los 43, y quien fue uno de los colaboradores para elaborar con Jesús Murillo Caram la llamada verdad histórica, según la cual los 43 habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, en el estado de Guerrero, cerca de Iguala, y después arrojados sus restos al río San Juan, que corre por esos lares. Él está en este momento huido, está en Israel, país con el que México no tiene un proceso de extradición vigente, no hay acuerdos de extradición bilaterales. Él está ahí hospedado, refugiado, exiliado, dígalo como sea, y no puede regresar a México porque pesan sobre él acusaciones graves. Bueno, pues hoy obtiene un amparo, tengo entendido que le dan un amparo. Exactamente, Pepe, y sobre todo aquí, Alejandro Encinas manifestó que se refirió durante toda la conferencia de prensa que como el innombrable a Tomás Herón de Lucio, Pepe. Muchas gracias por la información, desde luego. Gracias, Óscar Zúñiga. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y mira, Carlos Elizondo, se está defendiendo Omar García. Te veo muy interesado. Está muy buena la novela y vas a ver, le falta un pedacito bien interesante. No, un pedazote, se acumula todos los días. Se acumula todos los días, pero mira esto, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, reiteró que cuando sucedió la desaparición de los 43, él no estaba en Guerrero. Esto lo puso en las redes sociales, lo voy a leer textual. La información difundida recientemente en torno al caso Ayotzinapa corrobora lo que he manifestado desde un inicio, que en ese momento no estaba como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero. Omar García Harfuch en un comunicado dije con claridad y firmeza, nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa hace 9 años, ni en la construcción de la llamada verdad histórica. El exsecretario de Seguridad dijo que en las reuniones en las que estuvo presente se establecieron líneas de acción para buscar a los jóvenes estudiantes en territorio, sin abordar temas de investigación, y esto puede corroborarse con los documentos existentes, es decir, con las minutas levantadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se puede constatar que no tuvo intervención alguna durante esas reuniones. Dijo también Omar García Harfuch, nunca tuve la calidad de enlace operativo de la investigación ni algún otro encargo homólogo. Simplemente participé junto con otros servidores públicos federales, estatales y municipales en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. En toda la información que ha sido recabada y difundida por las autoridades, no hay ningún tipo de señalamiento que me relacione con la muy lamentable desaparición de los jóvenes, insiste García Harfuch. De acuerdo con una investigación de la periodista Anabel Hernández, García Harfuch ingresó a la Policía Federal el 1 de septiembre de 2008 sin ningún tipo de experiencia, y en 2013 fue nombrado titular de la Coordinadora Estatal de la Policía Federal en el estado de Guerrero. Bueno, esto se está acumulando, Carlos, y hay otro asunto bien interesante. Seguramente lo comentaste, lo viste, lo leíste hoy, lo publicó Animal Político. Se trata de un trabajo periodístico de Quinto Elemento Lab, a través de un reportero de investigación, en donde se cita una entrevista con Omar Gómez Trejo. Omar Gómez Trejo fue, digamos, el primer fiscal en lo que va de este sexenio
del caso Ayotzinapa, de la unidad especializada en investigación del caso de Ayotzinapa, que depende de la Fiscalía General de la República. Él ya no lo es, ya renunció. ¿Se fugó? Se fugó, se fue del país, y él revela al reportero John Gibler de Quinto Elemento Lab que hubo una reunión el año pasado, por ahí de agosto del año pasado, un desayuno, en donde encabezó el presidente de la República un encuentro con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando de Arturo Saldívar. Estuvo también Alejandro Encinas, el subsecretario en materia de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, y en esa reunión dice... ¿Y el fiscal? Sí, exactamente, dice el fiscal que, que en esa reunión se acordó elaborar una verdad alterna para, uno, no salpicar de mugre al ejército mexicano, sino en todo caso a unos cuantos elementos. Dos, no salpicar de mugre a altos funcionarios del actual gobierno. Y tres, sobre todo tres, cumplir la promesa empeñada por el presidente de la República cuando asumió el poder, desde que era candidato a la presidencia de la República. Desde antes. Desde antes, sí, cuando él estaba exigiendo que se aclarara la verdad y que de ganar las elecciones él lograría esclarecer todo esto. Bueno, pues el caso es que Omar Gómez Trejo dijo que en ese desayuno se tomó la decisión de responsabilizar efectivamente a solo 16 elementos de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército, para salvar al resto de la institución, pero también se tomó la decisión de vincular a los normalistas desaparecidos con los grupos criminales de los rojos para de alguna manera criminalizarlos y dar una explicación de por qué ocurrió lo que pudo haberles costado la vida y vender la historia de la promesa presidencial cumplida. En fin, dice que, él narra con mucha amplitud cómo el expresidente, para detener al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, el autor de la verdad histórica, se construyó en solo 24 horas toda una acusación que ahora lo tiene en la prisión desde hace poco más de un año, 2 meses aproximadamente. Está fuerte esto que hoy publica Quinto Elemento Lab, que publica Animal Político y otros medios, el semanario Proceso también, en fin, la revista Proceso en su página digital, porque ya no es semanal, no es mensual. Es un tema que podemos comentar contigo, si nos permites. Vamos a pedir una pausa, porque ya me alargué demasiado con el contexto y el antecedente. Es que es un contexto complejo, pero... Es un contexto complejo, pero sí es importante lo que dijo Omar Gómez Trejo, quien está oído, porque él sabe que pues hay quienes saben que él sabe, y por tanto quizá quisieran tener interés en que no supiera tanto. Carlos Elizondo, tenemos imágenes llegadas hace un ratito desde Iguala, Guerrero, llegadas esta tarde, pues, poco antes de las 5 de la tarde, en donde se nos, podemos observar cómo ocurren actos de vandalismo de parte de miembros, estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos Ayotzinapa, frente al Palacio, al Palacio de Justicia, allá en la ciudad de Iguala. Los normalistas intentaron derribar una barda del Palacio de Justicia con un tráiler y después le arrojaron artefactos explosivos. El tráiler ardió. Tenemos a Antonio Chávez del portal Somos Iguala, justamente en una colaboración especial. Antonio, muchas gracias. Tú puedes narrar lo sucedido hoy en Iguala, hace un rato, pasado el mediodía. Estamos contigo, Antonio, gracias. Gracias a ti, José. Hola, buenas tardes a toda tu audiencia y pues gracias a todos también. Comentarles que el día de hoy en Iguala, Guerrero, pues como cada año ya es costumbre que lleguen los estudiantes de Ayotzinapa. Pues llegaron el día de hoy con bastantes zozobras. Desde el día de ayer, fíjate, José, fíjate, Pepe, que hubo una psicosis, crearon una psicosis en la cual pues diferentes escuelas, también preparatorias, comercios, cerraron desde el día de ayer con la zozobra de que iban a llegar, ya que pues cuando ellos vienen, de verdad crean un pánico
aunque no se han metido con la ciudadanía, pero crean un pánico de verdad terrible, y suspendieron labores, suspendieron clases, y así fue desde ayer, te comento. El día de hoy arribaron como eso de las 12 del mediodía, se bajaron ahí en el Palacio de Justicia, estuvieron viendo cómo estaba acordonado. Después hicieron su realizaron su meeting, claro que sí, como cada año. Sí, sí. Al término, cuando ellos ya hacen para arribar para la salida de Chilpancingo, pues todos los autobuses se estacionan a un costado del Palacio de Justicia, y ahí es donde detienen un tráiler. También te comento, Pepe, que la ciudadanía de aquí, Iguala, hubo por ahí unos motociclistas que les arrojaron piedras. Cuando ellos arrojaron piedras, los mismos estudiantes subieron para ver quiénes eran los que estaban arrojando piedras, y suben, y cuando al momento de subir en la parte de atrás del palacio, abren el portón, Pepe, comienzan a entrar y empiezan a hacer los destrozos adentro del Palacio de Justicia, aventando cohetones, petardos, piedras, e incluso al momento de explotar los petardos, sentías la vibración y te llegaban los vidrios, llegaban hasta las piedras, sentías la verdad es algo le prendieron fuego, Antonio, le prendieron fuego al tráiler que estaba el que estaba y que fue secuestrado pues en los alrededores del palacio. Entiendo que hay destrozos materiales, finalmente no hay personas lesionadas y tampoco hay personas detenidas. Dime en concreto, Antonio. Sí, así es, no, fíjate, no hubo ninguna persona detenida hasta el momento, y pues sí, el tráiler lo ocuparon para abrir el portón, lo azotaron, y ahí fue donde aventaron los petardos, le aventaron también bombas molotov. Afortunadamente pues no reventó, no explotó el tráiler, pero sí era su objetivo. Estuvieron aventándole demasiado petardos, estuvieron aventándole bombas molotov, y pues no resultó. Sí lo incendiaron también parte de adentro del Palacio de Justicia. Te agradecemos muchísimo esta colaboración especial con Grupo Fórmula, Antonio Chávez, a través de tu portal Somos Iguala. Estaremos en contacto más adelante. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Igualmente, Pepe. Hasta luego, gracias. Es lo que dice Antonio Chávez del portal Somos Iguala en esta colaboración, narrando lo sucedido en las primeras horas de la tarde. Carlos, ¿cómo lees todo esto? Mira, es complicado. Lo primero es tanto correr para llegar al mismo lado. Es decir, todo este esfuerzo que hizo el gobierno federal fue para escarbar la verdad. Pero lo que nos explica en esta entrevista que leíste, el que fue el procurador especial Omar Gómez Trejo, es que se armó una reunión donde se buscaban dos cosas que son incompatibles. Hace un año, poco más de un año. Una reunión que buscaba cosas incompatibles. No involucrar más que a un grupo limitado de miembros del ejército. 16. No salpicar, pero decir la verdad. No, las dos cosas no se pueden. Decir la verdad implica salpicar a quien tenga que salpicar. Y la verdad es que es muy revelador cómo el subsecretario Encinas hace referencia al crimen de Estado. Dice, esto fue un crimen de Estado donde estuvo involucrada la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Policía Federal y elementos del Ejército. Esa es la distinción clara. Por supuesto, en todos los casos son elementos de... La Policía Federal como tal no es responsable de lo que sucedió en Iguala. Tampoco hemos tenido indicios, Pepe, y aquí entra lo de el precandidato Omar García Harfuch. ¿Te recuerdas esta entrevista o este reportaje muy interesante que hizo el New York Times basado en las grabaciones, en los WhatsApps, en lo que la información de comunicación antes y después del horrendo crimen? Se involucra al ejército o a elementos del ejército que se les nombre de forma muy fea porque reciben dinero por cualquier cosa, Lales Lane nos ayudan. Se muestra una podredumbre de la Policía Estatal, de la Policía Municipal y de elementos del Ejército, pero no se menciona a la Policía Federal. O sea, ese tipo de evidencia yo no la he visto, no digo que no haya sucedido, pero lo que es cierto, lo que nos muestra algo, es la penetración del crimen. Para mí en las fuerzas de seguridad, para mí este crimen siempre ha sido, pues como para todos, muy conmovedor, muy irritante, causó marchas larguísimas donde participamos muchos, por lo menos al principio,
Pero la esperanza es que esto sirviera por lo menos para dos cosas, Pepe. Uno, para resolver este caso y que toda esta energía... Resolver este caso implica encontrar la verdad verdadera, única, y hacer justicia. Una película jamaiquina de hace varias décadas, caiga quien caiga. Y claramente el Estado mexicano no quiere que esto suceda. Hoy Sergio Aguayo trae un artículo muy bueno en el diario Reforma, donde cuenta cómo hay una serie de información que los padres dicen que existe, el ejército dice que no existe y que por lo tanto no se ha podido reconstruir realmente lo que sucedió, y que algo parecido está sucediendo en la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia, donde tampoco ha habido plena colaboración de las Fuerzas Armadas. Y el presidente, que fue un gran crítico del ejército cuando estaba en la oposición, llegó a decir que había que desaparecerlo, llegó a criticarlo por operativos que resultaban muy violentos. Hoy ha encontrado en el ejército una fuente de sostén y de resolución de sus políticas públicas que no pudo resolver de otra forma, desde aduanas hasta trenes, y el resultado es que no quiere o no se atreve a llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Y los padres pues, están claramente enojados porque ya se dieron cuenta que el mismo tipo de obstáculos que encontraron hace 9 años los están volviendo a encontrar. Pero el segundo elemento, Pepe, es que uno hubiera esperado que por lo menos toda esta tragedia hubiera servido para enfrentar mejor el problema del crimen organizado. Y seguramente si hiciéramos una investigación análoga de los desaparecidos, secuestrados que aparecieron muertos en Zacatecas, o los que se secuestraron y aparecieron muertos en Jalisco, que los reportamos también, tanto acá como en Uno TV, o todos estos horrendos crímenes que vemos en Chiapas, etcétera, lo de Monterrey hoy, etcétera, seguramente si le rascas vas a encontrar involucramiento de las fuerzas policíacas o elementos de las policías municipales, de las policías estatales, de las fuerzas federales, y lo que no hemos resuelto es construir instituciones estatales que puedan confrontar a los criminales. Y ahí estamos atorados, Pepe. Ahí estamos atorados. Ojalá pronto esto pudiera desatorarse, desamarrarse. Es el deseo de justicia por conocer la verdad, en este caso terrible, uno de los más sonados escándalos a nivel continental en los últimos años. Pero no recordemos que no olvidemos, son 43, gravísimo, pero todas las semanas sucede eso a más de 43. Y lo que tendríamos que tener son las capacidades estatales para investigar todos esos crímenes y sobre todo para construir las capacidades estatales que disminuyan de forma importante esa violencia contra nuestros jóvenes. Los familiares de los 43 siguen en plantón frente a la entrada principal del campo militar número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí cerquita. Aquí muy cerca de donde están las oficinas de Grupo Fórmula, en la avenida Conscripto. Van a fijar ahí el grupo de padres que llevan varios días en plantón, van a fijar una postura a las 11 de la mañana para responder a este segundo informe ya tan comentado por parte del comisionado para la verdad, que también es subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, de lo cual estaremos, por supuesto, pendientes e informando. Hoy localizábamos o intentábamos localizar a los voceros de los 43, de los padres y familiares de los 43, nos pidieron prudencia y paciencia para dejar que suene el reloj de las 11 de la mañana, y poder conocer ya de conjunto y de consenso todo, lo cual comentaremos en su momento. Muchas gracias, Carlos. A ti, Pepe. Que te vaya muy bien. Igualmente, gracias. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.